Muy buenas noches, mi nombre es Ismael y esto es Murmullos de Ultratumba. Esta noche te traigo relatos tan perturbadores que muchos prefieren callarlos, historias reales, oscuras, envueltas en un silencio que solo los más valientes se atreven a romper. Pero tú que siempre escuchas hasta el final, ya eres parte de esta comunidad que no le teme a la oscuridad, así que acomódate, apaga la luz y prepárate para adentrarte en historias de terror que nadie se atreve a contar. Comencemos. Yo sé que esto va a sonar raro, pero lo que me pasó no se lo deseo a nadie. Hace unos años vivía con mi abuela en una casa antigua. Ella siempre fue muy estricta con una regla: nunca cierres la puerta del baño por completo cuando estés solo en casa. Yo pensaba que era por si se me pasaba algo o por costumbre de ella, así que nunca pregunté. Un sábado por la tarde, ella salió a la tienda y me quedé solo. Aproveché para darme un baño largo. Por costumbre cerré la puerta como siempre, sin pensar en su regla. Mientras me enjabonaba, escuché claramente que alguien dijo mi nombre. Pensé que mi abuela había regresado, así que le grité para ver si me respondía, pero nadie me contestó. Después de unos minutos, alguien volvió a decir mi nombre, pero esta vez sonó justo detrás de la cortina. Me asomé de golpe y no había nadie, pero lo peor fue cuando traté de abrir la puerta. No se movía, estaba trabada, como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. Pasaron unos minutos y la manija giró sola y se abrió. Salí corriendo como pude. Cuando le conté a mi abuela, se enojó muchísimo. Me dijo que cuando era niña, una tía suya falleció en esa casa. Se había encerrado en el baño y nunca salió. La encontraron días después. Desde entonces, nadie se encierra por completo en el baño. Tardé mucho en animarme a contar esto. No es fácil, y menos porque ni mi familia quiere hablar del tema, pero me cansé de tenerlo guardado. Esto pasó cuando yo tenía 16 años, ahora tengo 28, pero sigo soñando con eso de vez en cuando, y no me deja en paz. Vivíamos en una casa muy sencilla, en un pueblito chico. No diré cuál porque ahí todavía vive mi mamá. La casa tenía 2 plantas, pero el segundo piso solo tenía un cuarto. Siempre le dijimos el cuarto de arriba. Nadie dormía ahí, se usaba para guardar cosas viejas. Desde que era niño, ese cuarto me daba mala espina. No sé, tenía una energía rara, como pesada. A veces escuchaban cosas allá arriba, pero siempre nos decían que eran ratas o que el viento movía algo. Mi hermano y yo nunca queríamos subir solos, y cuando lo hacíamos, entrábamos rápido, agarrábamos lo que necesitábamos y bajábamos corriendo. Una vez, cuando tenía como 9 años, subí a buscar unas luces de Navidad y escuché como si alguien susurrara mi nombre. Me quedé quieto, pensando que era mi hermano jugando, pero cuando bajé, él estaba en el patio. Ni siquiera sabía que había subido. Ese día no dije nada, pero se me quedó grabado. Años después, cuando ya era adolescente, empecé a tener problemas para dormir. Soñaba que alguien me miraba desde la puerta del cuarto de arriba. Siempre era lo mismo. Yo estaba en la sala y esa puerta se abría sola. No salía nadie, pero yo sabía que había algo ahí, algo que solo me observaba. Una noche todo se salió de control.
Mis papás se habían ido al velorio de una tía y me dejaron solo. Mi hermano se fue con unos amigos y no volvió a la casa para dormir. Me quedé viendo la tele hasta tarde y como a la 1 de la mañana escuché pasos arriba. No era algo que pudiera confundir. Se escuchaban pisadas fuertes, lentas, como si alguien caminara en círculos allá arriba. Me acerqué a las escaleras, pero no subí. Grité, ¿hay alguien ahí? Sabiendo que no debía haber nadie. No hubo respuesta, pero los pasos pararon. Me regresé al sillón, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero entonces escuchó el ruido más fuerte, como si algo hubiera caído o lo hubieran aventado contra la pared. Ahí sí me dio un miedo horrible. Agarré un cuchillo de la cocina y subí temblando. Cada escalón me costaba. Cuando llegué arriba, la puerta del cuarto estaba entreabierta. Eso fue lo que más me asustó, porque esa puerta siempre estaba cerrada con llave y yo no tenía la llave. La empujé despacio y al entrar no había luz, solo un poco que entraba de la calle por una ventana sucia. No vi a nadie, pero había algo raro. Todas las cajas y cosas estaban movidas, como si alguien hubiera estado buscando algo. Me armé de valor y entré. Caminé despacio entre las cajas, revisando cada rincón. Cuando ya estaba a punto de salir, escuché un sonido atrás de mí, como un respiro fuerte. Me giré de golpe, pero no vi nada. Entonces algo me empujó. No fue una caída normal. Fue como si algo invisible me hubiera aventado contra la pared. Me di un golpe en el hombro, pero me levanté como pude y salí corriendo. Me salí de la casa y me fui a dormir a casa de una vecina. Cuando mis papás regresaron y les conté, mi papá solo me miró serio y me dijo que no subiera más. Nunca me preguntó qué vi, ni me dijo si me creía. Solo repitió eso: no subas más. Con los años supe que antes de que viviéramos ahí, la casa había sido de un señor que falleció en ese cuarto. Nadie sabe cómo, pero todos en el pueblo sabían algo del cuarto y nunca nos dijeron nada. Después de ese día, cada vez que alguien subía, sentía lo mismo: frío, incomodidad, como si alguien te observara. Cuando mi papá falleció, mi mamá quiso vender la casa, pero nadie la quiso comprar. Terminó cerrando ese cuarto con candado y ahora vive solo en la parte de abajo. Yo no he vuelto a la casa, solo pasé una vez cuando falleció mi abuela y ni siquiera me acerqué a la parte de arriba. Siento que si lo hago, algo me va a estar esperando. No sé qué fue lo que viví exactamente, pero me dejó marcado. No se lo cuento a casi nadie porque sé que muchos no lo creerían. Esta historia no se la he contado ni a mi esposa, porque siento que si la digo en voz alta, esa cosa puede regresar. Ya han pasado años, pero todavía me acuerdo de todo como si hubiera sido ayer. Yo crecí en una colonia de esas que están en la orilla de la ciudad. No era peligrosa, pero sí algo descuidada. Teníamos una casa pequeña de techo de lámina y vivíamos ahí mis papás, mi hermana y yo. Nunca nos pasó nada raro, hasta que empezaron las lluvias ese año. Al principio solo escuchábamos ruidos en el techo. Pensábamos que era un gato o algo que se subía en las noches a buscar calor. Mi papá subió varias veces a revisar, pero nunca vio nada, aunque sí encontró huellas como si alguien anduviera arrastrando los pies. Lo raro es que no eran huellas de animal ni de zapato, parecían como si alguien anduviera descalzo. Los dedos se veían más largos de lo común. Un día, como a las 3 de la mañana,
me despertó un golpe seco en el techo, justo encima de donde dormía. Me quedé quieto, escuchando. Después del golpe vino un arrastre lento, como si alguien caminara con esfuerzo. Me asomé por la ventana y no vi nada. Me dije que era el viento o algo así y me volví a dormir. Pero a la noche siguiente lo volví a escuchar. Esta vez no fue un golpe, sino pasos lentos que iban de un lado al otro, siempre por el techo. Lo peor fue cuando escuché cómo se detuvieron justo encima de mí y después de unos segundos algo empezó a rascar el techo, como si intentara abrirlo desde arriba. Me tapé los oídos, no quería escuchar más. En la mañana se lo conté a mi papá, pero me dijo que seguro lo había soñado. Yo ya sabía que no me iban a creer. Esa misma noche pasó algo que no se me va a olvidar nunca. Me despertó un sonido raro, como si algo estuviera gimiendo, pero no era animal, era humano, o eso parecía. Fui hasta el cuarto de mi hermana para ver si también lo escuchaba, pero ella estaba dormida. Me acerqué a la sala y ahí lo vi, una silueta parada en el patio, viendo hacia el techo. No se movía, solo estaba ahí. Quise gritarle a mi papá, pero me paralicé. De repente esa figura se agachó, apoyó las manos en la pared y subió, así como si no le costara nada. Se trepó al techo sin hacer ruido y desapareció. Esa noche no dormí. Al día siguiente no dije nada porque ya sabía que me iban a ver como loco, pero algo cambió. Ya no solo eran ruidos, empezaron a pasar cosas dentro de la casa, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban. Incluso mi hermana decía que escuchaba que alguien le hablaba por las noches, decía que la llamaban por su nombre. Una noche escuché cómo mi hermana gritó desde su cuarto. Corrí y la encontré llorando. Decía que había una persona parada al lado de su cama, pero cuando prendimos la luz no había nadie. Revisamos toda la casa, pero no encontramos nada. Sin embargo, el olor que quedó en su cuarto fue horrible, como a humedad y algo podrido. Abrimos ventanas, pusimos incienso, tratamos con todo, pero no se quitaba. Mi papá ya estaba más preocupado. Subió al techo otra vez y esta vez sí bajó con miedo en la cara. No nos quiso decir qué fue lo que vio, solo nos dijo que no subiéramos más y que íbamos a irnos a dormir con unos tíos unos días. Cuando preparábamos nuestras cosas, fui por mi mochila a la parte de atrás de la casa. Escuché un crujido arriba de mí. Miré hacia el techo y ahí estaba, una figura delgada, encorvada, con los brazos muy largos, caminando despacio sobre las láminas. Se movía como si le doliera cada paso. En cuanto me vio, se detuvo. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde debía estar la cara. Corrí sin mirar atrás. Nos fuimos de la casa ese mismo día. Mis papás inventaron que era por goteras, pero yo sé que fue por eso. A los meses la casa se vendió, pero nadie duró mucho ahí. Hubo vecinos que decían que veían gente rara entrando en las noches, pero nunca supieron quiénes eran. Al día de hoy la casa está abandonada. Cada vez que paso por ahí me dan escalofríos. Nadie habla del tema, pero yo sé lo que vi, y aunque lo cuente, sé que muchos no me van a creer, pero esa cosa estuvo ahí. Lo escuché, lo vi, y aún siento que no me ha soltado del todo. A veces, por las noches, sigo escuchando algo en el techo. Sinceramente ya no aguanto seguir guardando esto. Es algo que no me atrevo a contarle a nadie que me conozca.
porque temo que no me crean o piensen que estoy mal de la cabeza. Esto pasó cuando tenía unos 17 años. Vivíamos en casa de mi abuela, una casa vieja, con cuartos grandes y un pasillo largo que llevaba a un cuartito en el fondo, que siempre estaba cerrado. Desde que tengo memoria, ese cuarto nunca se usaba. Mi abuela decía que estaba lleno de cosas viejas y que no tenía caso entrar, pero aún así siempre tenía candado, y eso ya me parecía raro. ¿Quién pone candado a un cuarto con cosas viejas? Con el tiempo fui perdiendo la curiosidad, pero ese cuarto siempre daba mala espina. De día no tanto, pero en las noches, no sé cómo explicarlo, como si del fondo viniera una sensación rara, como si te observaran. Yo dormía en el cuarto que estaba más cerca de ese pasillo, y más de una vez desperté con la impresión de que alguien estaba parado ahí, viéndome desde la oscuridad. Cuando encendía la luz, no había nada, pero siempre era a la misma hora, entre 3 y 4 de la madrugada. Un día, ya en vacaciones, mis papás salieron de viaje y me quedé solo con mi abuela. Aproveché que ella se dormía temprano y empecé a andar por la casa de noche, como todo adolescente aburrido. Me puse a revisar cosas del ropero viejo y cajas del almacén, y no sé en qué momento terminé frente al pasillo. No tenía intención de ir hasta allá, pero esa noche el candado del cuarto del fondo no estaba. La puerta seguía cerrada, pero sin seguro. No lo pensé mucho y abrí la puerta y sentí un golpe de calor. Olía a encierro, pero también como a humedad. No sabría cómo explicarlo. Prendí la luz del celular y lo primero que vi fueron muebles tapados con sábanas, cajas, maletas viejas. Hasta ahí todo normal, pero cuando me acerqué más al fondo, vi que en la pared había algo escrito. Era una frase pintada en rojo, pero estaba tan desgastada que solo alcancé a leer una parte. No dejar entrar. No entendí nada, pero justo cuando me acerqué más para ver mejor, se me apagó el celular. No por batería, simplemente se apagó. Sentí un escalofrío horrible y salí del cuarto rápido. Cerré la puerta, puse el candado de nuevo, aunque ni siquiera sé por qué lo hice. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sillón con las luces prendidas. Pasaron unos días y empecé a notar cosas raras, cosas que antes no pasaban. Ruidos como pasos en el pasillo cuando todos dormían, o como si alguien tocara la puerta de mi cuarto en la madrugada. Una noche escuché claramente que alguien me decía por mi nombre desde el pasillo. Fue tan claro que pensé que mi abuela se había levantado, pero cuando fui a buscarla, estaba profundamente dormida. No le dije nada, pero ya estaba muy inquieto. Pensé que era simple sugestión o mi imaginación, pero una noche, lo peor que me ha pasado en la vida me despertó. Eran como las 3:30 de la madrugada. Sentí que me jalaron de los pies, fuerte, tan fuerte que casi me caigo de la cama. Prendí la luz y no había nada, solo unas marcas como dedos en la sábana. Después de eso me empezó a pasar algo que hasta hoy me da miedo hablar. Cada vez que intentaba dormir, sentía que me costaba respirar, como si alguien se me subiera al pecho. Me paralizaba completamente. Lo raro era que siempre veía lo mismo, una figura parada en la puerta de mi cuarto. No se movía, no hablaba, solo se quedaba ahí, viéndome. No tenía rostro, pero yo sabía que me miraba. Lo peor fue una noche que esa figura no solo se quedó parada, avanzó.
La vi acercarse lentamente, paso a paso, hasta estar justo al lado de mi cama. Yo no podía moverme, ni gritar, ni cerrar los ojos, solo podía mirarla. Cuando se inclinó hacia mí, sentí un frío tan fuerte que me dolieron los huesos. Me desmayé. Desperté varias horas después, empapado en sudor. Después de eso, me enfermé varios días. Mi abuela me cuidó, pero nunca le conté nada, aunque sí me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Mientras me daba un té, me miró y me dijo: «Tú entraste al cuarto, ¿verdad?». Me quedé helado. Le dije que sí. Me miró muy seria y me dijo: «Yo te dije que no lo hicieras. Ese cuarto no está vacío». Después de eso no le quise preguntar más, y a las semanas regresaron mis papás. Yo ya no me quise quedar ahí, ni solo ni acompañado. Me fui a vivir con un primo y no volví por mucho tiempo. La casa sigue ahí. Mi abuela falleció hace 2 años y la casa está vacía ahora. Cada cierto tiempo sueño con ese cuarto, como si me llamara, como si me dijera que aún no se ha terminado lo que empezó, pero yo no pienso volver. No sé qué había ahí adentro, no sé si era algo real o si lo traje yo al abrir esa puerta. Lo único que sé es que nadie debería entrar a ese lugar, y si tú o alguien más tiene una habitación en su casa que siempre ha estado cerrada, no la abras. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Murmullos de Ultratumba. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches.